Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Mis queridos hermanos, uno de los problemas más grandes en el círculo evangélico es que muchos de los que están en las iglesias creen que por estar en las iglesias ya son salvos. Si tú vas y evangelizas a personas, lo primero que te dicen es que yo estoy yendo a una iglesia. Ellos se excusan en estas cuatro paredes para que ellos, por decir que ellos ya son salvos, que ellos son creyentes, pero lamentablemente no es así, hermanos, y eso lo hemos estado mirando durante mucho tiempo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos llama en esta hermosa mañana a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, a ver si estamos en la fe. Y para recordar un poco el contexto, hermanos, histórico de Corinto, tú sabes que la iglesia de Corinto era una iglesia falta de amor, hermanos, una iglesia que abusaba de la cena del Señor, una iglesia donde había divisiones, donde había pleitos, donde había favoritismos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y había un montón de pecados. Yo pienso que, hermanos, en la Biblia el Señor quiso dejar ahí como ejemplo la iglesia de Corinto, porque lamentablemente hay muchas iglesias, mis queridos hermanos, que están viviendo exactamente como la iglesia de Corinto vivía. Y por eso Pablo les está diciendo a estos hermanos: examínense si están en la fe, examínense si están si están en la fe. Y como decía al momento, muchos de los que están en las iglesias, muchos que se dicen ser o profesan ser cristianos evangélicos, no entienden, hermanos, la naturaleza de esto, porque está en juego su alma, está en juego su vida, está en juego su eternidad. Para que nosotros, hermanos, podamos entender un poco de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos mirar qué tan grande es nuestro pecado como seres humanos. El libro de Isaías, capítulo 1:4 dice: oh alma, oh gente pecadora, pueblo encargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hermanos. Para que nosotros, como les digo, podamos entender la gracia del Evangelio para nosotros, tenemos que ver qué tan grande es el pecado también que nosotros hemos cometido, hermano. Si tú vas con el doctor y le dices: ¿sabes qué? Me duele, tengo este dolor en mi cuerpo, tengo este dolor en mi cuerpo. Tú tienes que saber qué tan grande es tu dolor, y si ese doctor te da una medicina que pueda curar tu dolor, tú puedes decir: sabes que la medicina que me dio ese doctor es muy buena, la medicina que me dio el doctor es muy buena, hermano. Nosotros entonces necesitamos saber qué tan grande es nuestro pecado. Nuestros pastores nos están enseñando dónde se originó el pecado. En Génesis capítulo 3 hemos estado mirando la serie de Génesis, y sabemos que en los dos primeros capítulos todo estaba muy bien, el Señor creó todas las cosas que podemos ver ahora, pero a partir del capítulo 3, hermano, sucedió algo en esta creación, sucedió algo en el mundo, en la humanidad. El hombre, hermanos, en el capítulo 3, versículo 17 dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de estos capítulos todo era perfecto, hermanos, todo era perfecto. El libro de Romanos capítulo 5:12, por tanto, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán rompió la comunión que el hombre tenía con su Creador. El hombre no solamente muere físicamente, sino espiritualmente a causa de esa desobediencia, hermanos. Si nosotros quebrantamos la ley como un patrón, te invito a que examines si estás en la fe. Examínate si estás en la fe, como el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Corinto: examínense si están en la fe. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1, que le dio vida
a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros profesamos ser creyentes, pero aún tenemos el patrón que antes nosotros vivíamos, hermanos, examinémonos si estamos en la fe. Examinemos si verdaderamente el Señor nos ha dado vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Dice versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros no estamos verdaderamente en la fe en el Señor, solamente hay dos caminos. El Señor les dijo a la élite más grande, a los fariseos: vosotros sois los hijos, vosotros sois hijos del diablo, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay huérfanos aquí. Examinémonos si estamos en la fe. Toda la raza humana sin Cristo, hermanos, está muerta en sus delitos y pecados. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en algún funeral? Quizás miramos al esposo, a la esposa, a los hijos llorando por ese ser querido que ya no está ahí. Por más que hagan en hablarle, en gritarle, incluso pueden quemar ese cuerpo y no pueden sentir nada porque están muertos. Así era nuestra naturaleza antes. No podíamos sentir nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. La ira de Dios está sobre todos aquellos que viven en los deseos de su carne. Tenemos que morir a eso. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, la ira de Dios está sobre ese hombre que quebranta la ley de Dios día y día en esta humanidad. Hay una hermosa anécdota, hermanos, de una pareja que tenía deseo de ir a París a tomarse fotos en esa torre que está ahí muy famosa, y querían tomarse una foto, y en eso pasa un hombre por ahí y le dicen: ¿sabes qué? Ayúdanos a tomar esta foto. Y estos se acomodan, este hombre toma la foto ahí, y cuando esas personas se acercan a mirar la foto, resulta que este hombre era un creyente. Y cuando le dice: queremos ver cómo salimos, el creyente saca su Biblia y lee Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de ellos. Cuando esta persona creyente les muestra este versículo de la palabra de Dios, aquellos hombres se quedaron meditando, porque en realidad esa es la radiografía del ser humano interno, hermano. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, porque estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. No hay nada bueno en nosotros. El libro de Isaías capítulo 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Unas palabras muy profundas, hermanos. Cuando habla de los trapos de inmundicia, se está hablando de una toalla femenina de mujer, hermano. Esas eran nuestras obras que antes nosotros hacíamos. Por más que quisiéramos alcanzar nosotros un favor de Dios por nuestras propias obras, hermano, era nulo, era inválido. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Examinémonos si estamos en la fe, hermanos, porque la vida es tan corta.
Salmo 49:10, pues verá que algunos sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Salmo 9:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y quiero recordarle la predicación, unos puntos que nuestro pastor Carlos dio aquella vez del reloj. ¿Se acuerdan del reloj que el hombre hizo conforme a nuestra edad? Y es bonito recordarlo, porque la mera verdad, hermanos, la eternidad de tu alma, si aún no has creído en el Evangelio, hermanos, vas a tener pérdida eterna. Recordamos lo que el pastor Carlos nos enseñó aquella vez. Este hombre dice que la vida comienza a las 7 de la mañana. Cuando el hombre llega a los 15 años, en este reloj, son las 10:25. Cuando el hombre llega a los 25 años, en este reloj, son las 12:42. Cuando el hombre llega a los 35 años, en este reloj, son las 3 p.m. Cuando el hombre llega a los 45 años, en este reloj, son las 5:16. Cuando el hombre llega a los 55 años, en este reloj, son las 7:34. Cuando el hombre llega a los 65 años, en este reloj, son las 9:55. Cuando el hombre llega a los 70 años, en este reloj, son las 11 de la noche. Según este hombre, ¿cuál es el tiempo en tu reloj, hermanos? El mío son las 5:16. Para mí son las 5:16 ya de la tarde. El sol se está metiendo para mí y para ti, hermano. Examinémonos si estamos en la fe. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestras vidas también? Muchos creyentes, hermanos, que después de la vida nos ha tocado, cuando vamos a evangelizar acá, precisamente me tocó una persona donde dice: yo no creo en la vida después de la muerte, yo creo que me muero y ahí se acaba todo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una vida después de la muerte, y conforme nuestras obras en el Señor, si tú rechazaste el Evangelio, tú vas a tener una pérdida eterna. Pero si tú has sido nacido de nuevo mediante el Evangelio, hermanos, será una ganancia eterna por los siglos de los siglos, hermanos. En Apocalipsis 20:11 dice Juan en su visión: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto no se refiere, hermanos, a tamaños o estaturas de aquellos hombres, sino se está refiriendo a hombres poderosos y a no poderosos, hombres ricos a hombres pobres, hombres que en esta vida tuvieron todo y hombres que no tuvieron nada, todos por igual. Cuando Juan ve, hermanos, esta visión, tú sabes que esto es a futuro. Él dice que vean los muertos grandes y pequeños. Nosotros no sabemos, hermanos, si Juan vio el rostro de algún familiar tuyo ahí. Él vio los rostros de aquellas personas. Por eso es tan importante, mi querido hermano, que nosotros a nuestra familia le compartamos el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, porque no sabemos. Ahorita estamos aquí, el día de mañana no sabemos si vamos a amanecer. Es tan importante, hermano. Juan vio esta visión y dice: vi a los hombres ahí delante del trono del juicio de Dios. Quizás Juan vio el rostro de algún familiar tuyo, o quizás el rostro de alguien del que esté aquí en la iglesia, no sabemos. Pero es una realidad de que algún día, hermanos, aquellos hombres estarán bajo el juicio de Dios eterno en ese gran trono blanco. Y dice Juan: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta persona que le compartimos no cree en la segunda muerte. Él dijo: yo me muero y aquí se acaba todo. Para él Dios era los árboles que miraba ahí fuera de la plaza Río. Para mí Dios es eso. Él no creía eso, mas sin embargo la Biblia enseña otra cosa. Algún día este hombre, si no se arrepiente, va a comparecer ante el tribunal del Dios Todopoderoso, hermanos.
La Biblia habla, hermanos, del infierno como un lugar de tinieblas. Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia lo llama un lugar de oscuridad. En 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio eterno. Jesús en el libro de Lucas lo llamó infierno, Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarla al infierno. Digo, a él deberías temer. El hombre, hermanos, por los siglos, por los tiempos ha quebrantado la ley de Dios, esa ley de Dios 3 veces santo. Muchas personas pueden decir, y nos han dicho ahora que hemos ido a evangelizar, ¿cómo puede Dios, un Dios de amor, de misericordia, mandar a personas al infierno? No puede, no caben en su mente, no pueden asimilar eso. La pregunta que se les ha hecho: ¿alguna vez ellos han mentido? ¿Alguna vez ellos han mirado a una mujer con lujuria? ¿Alguna vez han robado? ¿Alguna vez han dicho falso testimonio? Ellos sacan la conclusión de que sí lo han hecho. Si lo han hecho, han quebrantado la ley de Dios, hermano. Han quebrantado la ley de Dios. Y quizás aún nuestra propia familia, hermano, tú le compartes el evangelio a tu familia y ellos piensan que ese Dios grande no puede mandar a las personas al infierno. Tenemos que hablar, hermanos, a nuestros familiares, a aquellos aún más rebeldes que no quieren. Yo en lo personal tengo varios que no quieren del Señor, mas sin embargo mi deber es compartir, advertirles de este lugar de castigo eterno, porque sin duda la Biblia lo habla y sin duda lo es. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que sean con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La vida es tan corta, hermano, que no sabemos el día de mañana. Necesitamos compartir el evangelio a nuestros familiares, hermanos, y a la vez también examinarnos a nosotros mismos si estamos en el evangelio, si estamos en esa fe verdadera. Y como decíamos al principio, mis hermanos, lamentablemente en muchas iglesias no se habla del pecado, no se habla del infierno, únicamente se habla de lo que las personas quieren oír. Por eso las iglesias están llenas. Se han levantado tantos falsos maestros y las iglesias llenas porque quieren oír lo que ellos les dicen, los que quieren oír. Les hablan del infierno y se van, están solos. Necesitamos, hermanos, advertirles a las personas que el infierno es algo tan real. Dice el libro de Mateo capítulo 7:21, no todo el que me llame Señor, Señor, no todo el que me llame Señor, Señor. Hasta ahora y hasta este punto, hermanos, hemos mirado que la naturaleza pecadora del hombre es grande. ¿Dónde comenzó? Que el hombre queda bajo la esclavitud del pecado y por consecuencia todo esto se resume en este hermoso versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros en otro tiempo, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, en su gracia, el Señor le ha placido darnos esa salvación inmerecedora, sin duda. Inmerecedora, sin duda. Hay un hermano que es Sproul, creo que lo conoces, dice una frase que me gustó mucho. Dice: el Señor no solamente avienta un salvavidas al mar a una persona que está ahí, Él se avienta hasta el fondo del mar, saca a esa persona muerta, la saca a la orilla y le da aliento de vida. Eso es lo que el Señor hizo conmigo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No es que sea mejor que nadie, pero la gracia del Señor un día me rescató, me salvó, siendo un pecador empedernido. Pero la gracia de Dios
ha sido grande conmigo. Es lo que el Señor hizo. Se aventó al fondo del mar por mí, me sacó a la orilla y me dio vida. Y alabo y glorifico a Dios por eso, hermanos. Pero para aquellas personas, hermanos, que están sin el Evangelio, quizás podemos estar aquí, pero quizás, hermanos, aún no hemos recibido el perdón de pecados en nuestra vida. Aún quizás necesites el Evangelio en tu corazón. Aún puedas estar aquí, hermano, y creyendo que por tus buenas obras ganarás el favor de Dios. Aún puedas estar aquí mucho tiempo en la iglesia, mis queridos hermanos, pero aún podemos estar viviendo una vida que desagrade a Dios. Aún podemos estar viviendo un orgullo en nuestro corazón. Aún podemos estar mintiendo en nuestra vida. Aún podemos estar quebrantando la ley de Dios. Dijo el pastor John MacArthur, no pensé que pasara yo toda mi vida dándoles el Evangelio a los evangélicos. Esa es la realidad del evangelismo o del círculo evangelio de hoy en día, hermano. Necesitamos, como iglesia, pararnos, compartir el Evangelio a aquellos que no le conocen. Porque sin duda, hermanos, el día es corto. Yo soy la 5:16, el ocaso en mi vida está pasando. La vida es corta. No sabemos si mañana estaremos acá. No lo sabemos. Hasta este punto, mis queridos hermanos, creo que hemos visto las consecuencias del pecado, el lugar donde van los pecadores. Pero también hay una esperanza para aquellos que se arrepienten. Para aquellos que se arrepienten de sus malas obras, para aquellos que reconocen su condición de pecado, para aquellos que voltean a ver al hombre en la cruz, para aquellos que depositan su fe en Jesús. En el tiempo de los apóstoles, cuando Pedro se para enfrente y hace aquel sermón, dice que todos se compungieron en su espíritu e hicieron esta pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haré yo para ser salvo? En el capítulo 2, 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les está diciendo todo lo sucedido con nuestro Señor en lo anterior. Cómo murió, cómo lo crucificaron. El Espíritu quebranta el corazón de estos hombres y empiezan a hacer esa pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haré para ser salvos? El versículo 38 de hecho dice Pedro: arrepentidos. El 19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. ¿Qué haremos para ser salvos? Si tú estás aquí, mi querido hermano y aún amigo, y aún tú no te has arrepentido de tus pecados, quizás estás formulando esa pregunta: ¿qué haré para ser salvos? Para ser salvo, dice Pedro, arrepiéntete y conviértete. Y según el texto aquí dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento verdadero es dar media vuelta a la vida cual llevábamos y caminar en sentido contrario. Amigos, hermanos, estamos hablando de una eternidad con el Señor. Esta es la gracia del Evangelio, hermanos, llevarnos a los pies del Señor, arrepentirnos, porque una vez más le digo, la vida es tan corta. El hombre muere, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que muere una sola vez y después de esto el juicio. Examinaos si estás en la fe, si estamos en la fe. Examinémonos, hermanos, si estamos en la fe. Tenemos una esperanza, hermanos, aún después
de la muerte mediante la gracia de nuestro Señor. 1 Corintios 15:15, hablando de la resurrección. 15:55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que según el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál victoria, hermanos? La victoria, hermanos, de una vida nueva. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él hace la pregunta: ¿crees esto? ¿Creemos en el Evangelio de Dios? El hombre quebranta la ley de Dios constantemente, hermanos, y aún nosotros como creyentes quebrantamos la ley de Dios y necesitamos ir a cada momento a su presencia, a humillarnos, a pedir perdón. Cuando evangelizamos, hermanos, nos hemos dado cuenta que el corazón más duro para compartir el evangelio es aquel que dice que va a una iglesia, aquel que dice que es creyente. Son corazones duros, hermanos. Pero más sin embargo, ellos, como muchas veces nosotros, quebrantamos la ley de Dios y necesitamos estar a cuentas con Él diariamente, ir a la cruz, a los pies del Señor, cada día de nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Somos santos por posición, pero estamos en un progreso de santificación. Esa es la lucha del creyente. No es fácil, pero no es imposible. Dios es bueno en gran manera y sin duda nos da las fuerzas por medio de su hermoso Espíritu para seguir adelante, hermanos. Examinémonos si estamos en la fe del Señor.